Hola, buenos días. José Luis Muñoz, profesor de lenguaje y comunicación y poeta hace más de 21 años aproximadamente, transitando, digamos, con una poesía informal y una poesía formal, gratis, pagada, transitando por distintos elementos, distintos escenarios, a través incluso de todo Chile, manifestando distintas posturas y evoluciones que han marcado cierto una impronta que justamente es el objeto de este libro. Este libro nace bajo el alero de hace 2 años consecutivos de un trabajo fuerte. En un principio tenía o recibió otro nombre, muy largo, muy extenso, y a juicio de la crítica literaria lo encontraron fútil y lo encontraron muy escolar. Entonces la poesía en ese sentido es un desafío constante y tras muchas barreras que he ido derribando, fui modificando el texto. Este libro iba a nacer el año pasado en el Centro Cultural de Talca, con invitados de honor como Roberto Celeón, como el hermano Guido Gósen, que es hijo de Lucio de la ciudad de Talca, Gabriel Rodríguez, que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, los derechos humanos, ¿cierto? Villa Grimaldi y la colonialidad, ¿cierto? Por tanto, este libro no es por sí solo, sino que este libro también responde a varios contextos, y todo, y el hablante lírico en sí mismo, va apuntando, ¿cierto?, a un lenguaje más reposado, a juicio de Bernardo González Cotman, que es uno de los precedentes y uno de los que me estimula, digamos, o me ha estimulado en el ejercicio durante años, y hasta que el día de hoy ya tomó forma y fondo. Entonces, la poesía va por ese camino. Segundo punto que es importante tal vez subrayar es que la poesía justamente ahora ha tenido distintos matices. Ya la poesía, como sabemos, ¿cierto?, se arrancó, digamos, de los cabales. La poesía, la métrica y todo el conjunto de cosas que es absolutamente complejo de abordar, porque la poesía ha tenido muchas evoluciones a través de la historia. No así los autores, por lo menos en mi ciudad, en esta región, es una tierra de poetas, ¿cierto? Pero algo está pasando o algo ocurre que no me suena. No obstante, la poesía está detenida, está en una encrucijada. A mi juicio, siento yo que el canon de la poesía no hay nada nuevo. Todavía estamos hablando de los mismos temas, los mismos tópicos, los mismos problemas y contingencias, y que finalmente no dice nada muchas veces. En ese contexto y bajo esa plataforma, siempre la poesía ha sido catalogada, ¿cierto?, como un instrumento que naturalmente refleja no solo el sentir del autor, sino que constituye un conjunto de temas, problemas de contingencia social, político, educativo, a través de la palabra, y cuyo lenguaje es el puente por donde transitan imágenes, recursos literarios que embellecen, pero igualmente crean una reflexión. Hay algo muy específico. La crítica mal fundada, por ejemplo, no sirve. Escribir un poema sin un contexto no tiene objeto y tampoco tiene valor. Bueno, tras todo ello, nace el cuarto libro de un profesor talquino, ¿cierto? Y poeta de la misma ciudad, ¿cierto?, José Luis Muñoz, quien nos presenta en esta oportunidad el texto titulado, comillas, impronta / impronto, ya por la editorial La Horca, que es nada nuevo, que ya sería, digamos, el tercer libro no consecutivo del autor. Cerro Artillería, de Valparaíso, quinta región, Chile. Es como
A ver, es como en sus otros trabajos anteriores, eh, a través de la autogestión. Siempre por medio de sus propios recursos, por medio de sus propias lucas, digamos. Los libros nacen bajo el alero, digamos, de el dinero autogestionado, de los recursos autogestionados, de, por ejemplo, las proyecciones artísticas, las locaciones, las presentaciones, el programa que se genera, hay un inicio, hay un desarrollo, introducción, las producciones audiovisuales, ¿cierto? Y todo aquello que constituye, ¿cierto?, un libro, si no es algo que va por sí solo. Por lo tanto, impronta se refleja por sí solo. El libro Impronta, que ya sería el cuarto libro, como mencioné, tiene ciertas aspiraciones que indican, digamos, ya una serie de elementos que en sí mismos se van conjugando y se van transformando, y que el lector justamente va echando a conocer, a replicar, se va a enfrentar, ¿cierto?, con Impronta, con distintos desafíos. Impronta, por ejemplo, básicamente hay imágenes poéticas o recursos literarios que están bien construidos, fáciles, porque no tiene sentido construir recursos literarios con complejidades o muy difíciles de entender, porque el lector lamentablemente no siempre está preparado. Si tuviéramos que hacer una metaliteratura o una metapoesía, claro, por ahí sí. Sin embargo, hay imágenes literarias, hay recursos literarios fáciles de descubrir o fáciles de encontrar. Hay veracidad, hay mutaciones de verso y prosa, puesto que hay al inicio un conjunto de poemas, ¿cierto? No están divididos, ¿cierto?, por esquemas, sino que son poemas que van a lo largo, ¿cierto?, y ancho, como se dice, del país, porque también hay un tránsito que se ha dado, hay un trabajo de 2 años, por supuesto. Hay poemas que pueden constituirse, digamos, en 3, en 5 años. Ahora bien, el hablante lírico, insisto, voz ficticia que se transforma como portavoz de lo que quiere transmitir, ¿cierto?, el poeta, que hay que hacer una distinción ahí, ¿ya? Esto es como si fuera para la prueba, ¿cierto?, para la PAE, ¿cierto?, o para las pruebas estandarizadas, como pregunta de Simpson, no sé, o como una prueba de lenguaje. La diferencia entre autor y hablante lírico es que el autor simplemente se dedica a escribir, mientras que el hablante lírico da esa comunicación o da esa voz imaginaria que el lector lo va descubriendo, lo va desglosando, lo va desmenuzando de tal manera de que el poema cobra valor y sentido. Entonces, en mi poesía, en este caso, en Impronta, este libro que le estoy agarrando harto cariño, porque es que es lo que tiene uno a veces puede odiar sus textos y tirarlo al tacho de la basura, y se enoja con sí mismo y todo, pero hay veces que se encariña uno con los libros, y en este caso yo le agarré cariño al texto porque, insisto, un trabajo de 2 años donde lo fui puliendo, donde fue leído por muchas personas que son parte de la crítica literaria, por terceras personas, por personas que son absolutamente ajenas a la poesía, como personas que son súper dedicadas a este tema, que ya tienen una trayectoria no menor, que han ganado premios en Alemania, han ganado premios en Francia, han tenido muchos profesores de la Universidad de Talca, donde estudié yo, ¿cierto?, el Magíster de Humanidades, y que me he dado el lujo de mostrar el texto, cómo está, ¿cierto?, cómo lo ven ustedes, ¿cierto?, y va bien encaminado. Entonces eso ya desde la parte académica, o si lo vemos desde la parte desde la academia, claro, hay algo interesante. Entonces,
me atrevo también a generar ahí dos poemas, aparte de los poemas que están constituidos al inicio y en el desarrollo, al final hay un apartado donde escribo dos cuentos, dos microcuentos, cuyo epígrafe uno es de José Donoso, que se lo dedico, ¿cierto? Y otro de Artaud, ¿ya? Que es sobre el teatro del absurdo. Entonces, se llama el teatro y su espejo, o el actor y su espejo. Me suena a mí una película de Robert De Niro, donde Robert De Niro se mira frente a frente y hace uno de los monólogos más increíbles de la historia del cine, donde se desafía a sí mismo. Entonces, igual aquí hay un poco también de cine, ¿sí? Aquí hay que empezar, y eso es, la poesía nunca tiene que ser toda descrita, tiene que ir deduciendo, y se va inmediatamente o automáticamente se va a ir conectando su idea con la música, se va a conectar, usted se va a conectar con la música, le va a recordar una pintura tal vez de Claude Monet, se va a conectar tal vez con una pintura tal vez de, no sé, Paul Cézanne, se va a conectar tal vez con algo de Joan Miró, pero también se puede conectar también con Ramones, se puede encontrar también con The Clash, con música con los panquetas, ¿ah? Con el hip hop, con el reggae, como también puede pasar por la música de los monk, con el jazz. Usted se puede encontrar también con múltiples factores, que eso es lo rico que tiene la poesía, que ya va abarcando un sinnúmero de cosas y elementos que proporciona la poesía. Entonces la poesía, por eso vuelvo a insistir, si no entrega algo o entrega algo muy vacío y muy insulso, naturalmente que no va a llamar la atención y va a crear esto que no es necesario. O sea, a ver, la poesía usted puede hacer lo que quiera, pero entiendo yo que el mensaje que tiene que relegar es el motor que genera, digamos, todo y que se levanta sola. Por tanto, está el conjunto de poemas y hay dos microcuentos, ¿cierto?, que me atrevo a trabajar con la prosa. Cuando estudié pedagogía en castellano, que se me caiga el cassette, y que se me caiga el cassette, y que se me caiga el carnet, perdón, pensando en que, claro, mis profesores todos me vinculaban más con el género narrativo. Fernando Emmerich, que trabaja en el Mercurio, en el artículo de Arte y Letras, ahí le pasé mis textos y me dijo, no, lo tuyo es la narrativa. Y mi difunta profesora, que fue jefa de carrera, Susana Buroto, excelente profesora mía, me enseñó muchísimo lo que tiene que ver específicamente con su área, que era narrativa. Sin embargo, siempre le gustó la poesía. Y ahí hay otro debate, y ella también me decía, lo tuyo es el narrativo. Dijiste el tema instalado. Hay muchos que quieren ser poetas y les gusta, y les gustaría, ¿cierto? Y sin embargo, tienen mayor afición o tienen mayor despliegue y desempeño en otro género. Pero su ideal, o les gustaría, o quisiesen, introducirse y trabajar con el arte poética. Pero no siempre resulta, porque esto también es una cualidad, estos son años de ejercicio, es un trabajo que es para toda la vida, digamos, y que finalmente uno trabaja y va perfeccionando con el tiempo. Hay muchos elementos, como decía yo, entonces las citas y las referencias sirven para que el lector se vaya cultivando sobre el género literario y vaya descubriendo otros autores y así vaya haciendo puentes continuos para que vaya, ¿cierto?, ampliando su espectro en la poesía. O sea que la poesía, o al menos la mía, es así. Entrega algo y ese pie de página, ya dice algo, ¿por qué dice número 5? Y porque, claro, efectivamente está tratando de desglosar, está tratando de descubrir, está tratando, ¿cierto?, perdón, está tratando de mirar, descubrir, y eso después él va con solo, ¿cierto?, va a ir investigando sobre ese autor y le va a gustar o no le va a gustar, a juicio de él.
Para eso se hace la cita en textos no académicos, pero las citas también se ocupan en la literatura en todo minuto, pensando en que, claro, permite, ¿cierto?, unir una idea con otra y hacer lo que se llama hipertexto, hipertextualidad, o literatura, o metaliteratura. En este caso sería una metapoesía. En consecuencia, impronta significa la huella que indiscutiblemente la poesía debe dejar y relegar. Impronta slash impronto, que no es por algo antojadizo, hacer este juego semántico y articulado, ¿cierto? Es conocimiento, ¿ya? Etimológicamente, impronta, etimológicamente significa conocimiento, idea, fuerza. Eso es lo que aplica, digamos, según la raíz de la palabra, según el origen de la palabra. Pero paralelamente nos indica prontamente, comillas. No obstante, la pregunta se instala por sí misma. Pregunta: ¿qué es lo que prontamente se refiere el autor? ¿Por qué prontamente el autor se atreve a utilizar este adverbio prontamente? ¿Qué querrá decir con eso? Que estén bien, saludos, muchas gracias. Muy buenos días.